Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer para mí saludarlos a través de este medio y en esta oportunidad veremos el tema número 1 que titula Modalidades oracionales en la construcción de textos, mediante yuxtaposición, coordinación y subordinación. Comencemos por analizar la oración. Una oración gramatical, generalmente llamada oración, es la unidad de sentido completo más pequeña con independencia sintáctica. Se caracteriza por comenzar con una letra mayúscula y terminar con un punto o con algún signo ortográfico equivalente. En palabras mucho más sencillas, diremos que la oración es gramatical porque en su estructura aglutina elementos gramaticales. Por ejemplo, el sustantivo, el pronombre, el adverbio, el artículo, ¿no? Son algunos de los elementos gramaticales. Comúnmente la conocemos como oración y es una unidad de sentido completo, es decir, que se entiende en el momento en el que nosotros pronunciamos un tipo de oración o cualquier tipo de oración. Por ejemplo, vengan aquí, esa es una oración. Entonces, sea del tamaño que sea una oración, siempre va a tener independencia sintáctica y significado pleno. ¿Listo? Se caracteriza generalmente por comenzar con una letra mayúscula y puede, al terminar, necesita un punto, puede ser un punto seguido, un punto aparte, ¿no? O también puede usar otros signos ortográficos, por ejemplo, el punto y coma, la coma, ¿listo? Son signos que se pueden emplear dentro de una oración. En la lengua castellana existen dos tipos de oraciones distintas, según se use uno o más verbos conjugados. Es decir, en español existen dos tipos de oraciones que se clasifican según su cantidad de verbos, si tiene un verbo o si tiene dos o más verbos. Es así que tenemos la oración simple por un lado y la oración compuesta por otro lado. Veamos ahora la oración simple. La oración simple es la que está formada por un solo verbo. Está formada por un sujeto que puede aparecer o no en la oración. ¿Listo? Puede ser omitido o puede ser expresado dentro de la oración este sujeto. Y lo que debe aparecer es un predicado. Y dentro del predicado debe aparecer un verbo. Por lo tanto, ese verbo, si es uno, entonces convierte a la oración en oración simple. Por ejemplo, ayer salimos tarde de clases. Por ejemplo, esta oración solo tiene predicado porque el sujeto no aparece, se sobreentiende. El sujeto es nosotros, pero no aparece escrito. Simplemente se entiende o se sobreentiende. Por lo tanto, esta oración solo tiene predicado. Ayer salimos tarde de clases y el núcleo de ese predicado es el verbo salir, que está conjugado como salimos. Por lo tanto, si solo tiene un verbo, esta oración es de tipo simple. Aquí vemos una oración mucho más extensa. Las compañeras y compañeros del equipo de ajedrez tienen un encuentro en la ciudad de Oruro. A pesar de que la oración es extensa, sigue siendo una oración simple, porque tiene un solo verbo, en este caso el verbo tener que aparece conjugado como tienen. Entonces, si tiene un solo verbo, esta oración, a pesar de que sea extensa, sigue siendo una oración simple, porque la oración simple se caracteriza por eso, porque tiene un solo verbo en su estructura. Aquí tenemos, mi abuela no ha comido aún. Aquí sí tenemos sujeto y predicado. Mi abuela, sujeto, no ha comido aún, predicado. Entonces, el núcleo de ese predicado es el verbo ha comido. Aquí observamos un verbo de tipo compuesto. Recuerden que los verbos compuestos están conformados por dos palabras. Un verbo auxiliar, en este caso el verbo haber, y otro verbo terminado en participio, ya sea terminación ado o terminación ido, como en el caso de comido. Entonces, se da el caso de que se forma aquí un verbo compuesto. Sigue siendo un solo verbo, ha comido. Por lo tanto, esta oración es de tipo simple. Entonces diremos,
que la característica principal de la oración simple es que debe tener un solo verbo. Ahora veamos la oración compuesta. Se denomina oración compuesta a una oración que tiene más de un verbo. Es decir, va a tener 2, 3, 4, 5, la cantidad de verbos que sean necesarios. Consiste en dos o más oraciones gramaticales que se han combinado entre sí mediante diversos nexos y elementos de relación. Estos nexos pueden ser conjunciones, pueden ser locuciones conjuntivas, pueden ser adverbios, pueden ser pronombres relativos y muchos otros nexos. En otras palabras, la oración compuesta es la unión de varias oraciones simples. Para que se unan las oraciones simples y formen una oración compuesta, necesitan nexos. Y ahora, si se unen dos oraciones simples, entonces será una oración compuesta. Para que sea una oración compuesta, cada oración tendrá su propio verbo. Entonces una oración compuesta estará formada por dos o más verbos. Sigamos. Las oraciones compuestas se forman a partir de palabras o conjunto de palabras que hacen a una proposición. En otras palabras, una oración compuesta, al aglutinar en su estructura dos o más oraciones simples, formando una compuesta, a esta acción se lo denomina, o a este hecho de formar o de unir oraciones simples, se lo denomina proposición. Por ejemplo, ayer salimos tarde de clases y encontramos las calles vacías. Tenemos la oración ayer salimos tarde de clases, que es una oración simple, y la otra oración es encontramos las calles vacías, que también es una oración simple. Cada oración, si ustedes ven, tiene su propio verbo. Ayer salimos tarde de clases, su verbo es salimos. Encontramos las calles vacías, su verbo es encontramos. Estas dos oraciones simples están siendo unidas por un nexo, en este caso la conjunción y, que aparece al medio. Esta conjunción permite unir a las dos oraciones simples, formando así una oración compuesta. En otras palabras, una proposición. Y tendremos la oración compuesta con sus dos verbos. Ayer salimos tarde de clases y encontramos las calles vacías. Por ese motivo es una oración compuesta, porque tiene dos verbos. Aquí está el otro ejemplo. Las compañeras y compañeros del equipo de ajedrez tienen un encuentro en Oruro o tienen un encuentro en la ciudad de Oruro que será el último de este año. Aquí podemos apreciar dos verbos en esta oración. Es una oración de tipo compuesta. Al tener dos verbos ya se convierte en una oración de tipo compuesta. Y aquí vemos, las compañeras y compañeros del equipo de ajedrez tienen un encuentro en la ciudad de Oruro. Hasta ahí es la primera oración. Y la segunda será el último de este año. Estas dos oraciones, que funcionan por sí solas como oraciones simples, al unirse necesitan un nexo. Y ese nexo es la palabra que. Al poner ese nexo puedo unir tranquilamente la oración 1 con la oración 2. Entonces se convertirá en una oración compuesta y tenemos una oración compuesta con dos verbos, el verbo tener y el verbo ser. Ahora veamos algunos ejemplos de oración simple y de oración compuesta. Aquí tenemos una oración que dice, los estudiantes ya saben que cobrarán el bono Juancito Pinto. Observamos dos verbos, saben y cobrarán. Entonces es una oración de tipo compuesta. María tiene muchos amigos amables en el colegio. Observamos que solo tiene un verbo, es el verbo tener, tiene. Entonces es una oración de tipo simple. El profesor ha llegado tarde a clases porque su despertador no funcionó. Tenemos dos verbos, ha llegado y funcionó. Entonces es una oración de tipo compuesta. El pobre hombre ha sido engañado por ignorar sus derechos. Tiene un solo verbo, ha sido. Entonces es una oración de tipo simple. Ayer fui al mercado y compré un par de papayas podridas. Tiene dos verbos, fui y compré. Por lo tanto es una oración de tipo compuesta.
Los estudiantes han pasado de curso automáticamente. Tiene un solo verbo, por lo tanto es una oración de tipo simple. Ahora veamos tipos de oración compuesta, y es aquí donde radica la importancia del tema, y es este el centro de todo el tema que tenemos que ver hoy. Recuerden que estamos viendo yuxtaposición, coordinación y subordinación, y esos tres elementos están metidos en los tipos de oración compuesta. Dentro de los tipos de oración compuesta tenemos las oraciones yuxtapuestas, las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas. A continuación analizaremos estas tres. Empecemos por analizar la primera categoría, oraciones yuxtapuestas. Recuerden que son oraciones compuestas, pero de tipo yuxtapuestas. Estas oraciones están compuestas o están formadas por varias oraciones simples, que están separadas por signos de puntuación, por ejemplo, una coma o un punto y coma o por 2 puntos. Además, estas oraciones no presentan nexos de unión y tienen dependencia sintáctica. Es decir, para que exista una oración yuxtapuesta, se tienen que unir dos oraciones simples, pero esta unión ocurre a través de signos de puntuación. Estos signos de puntuación son la coma, el punto y coma o los 2 puntos. Ambas oraciones que se unen tienen dependencia sintáctica. ¿Qué quiere decir? Y también dependencia semántica. ¿Qué quiere decir? Que son dos oraciones que pueden funcionar por sí solas como oraciones simples sin ningún problema y que al unirse formarán una yuxtapuesta uniendo un signo de puntuación, y al formar una yuxtapuesta lo único que hace es ampliar la información de la oración. ¿Listo? Veamos algunos ejemplos de oraciones yuxtapuestas. Andrea no fue a clases. Su hermana estaba enferma. Aquí tenemos una oración yuxtapuesta. Andrea no fue a clases es una oración simple con su propio verbo. Aquí es el verbo ir conjugado fue. Su hermana estaba enferma es la segunda oración simple. Su verbo es estaba. Para unir estas dos oraciones y ampliar la información que quiere transmitir esta oración, la convierto en una oración yuxtapuesta empleando un signo de puntuación al medio, en este caso un punto y coma. Andrea no fue a clases, punto y coma, su hermana estaba enferma. Toda esa oración se convierte en una yuxtapuesta porque están unidas las dos oraciones simples mediante un signo de puntuación, en este caso el punto y coma. Aquí tenemos ojos que no ven, corazón que no siente. Tenemos ojos que no ven, es una oración simple con su verbo ven. Corazón que no siente es otra oración simple con su verbo siente. Ambas oraciones están unidas a través de un signo de puntuación, en este caso la coma. Si están unidas estas oraciones a través de un signo de puntuación, entonces se convierte en una oración de tipo yuxtapuesta. Es una oración compuesta de tipo yuxtapuesta. ¿Listo? Aquí tenemos otra oración. El niño lloró por largo tiempo. Estaba cansado y hambriento. Otra vez tenemos dos oraciones simples que por sí solas pueden funcionar normalmente con su propio significado. Cada una tiene su propio verbo. En el primer caso es lloró y en el segundo es el verbo estaba. Ahora, estas dos oraciones están siendo unidas y forman una oración yuxtapuesta porque se está empleando el signo de puntuación llamado punto y coma. Aquí tenemos otra oración. Trabajo, estudio, hago manualidades, intento aprender otros idiomas por mi cuenta. Aquí vemos que hay cuatro oraciones que tienen su propio verbo y que son oraciones de tipo yuxtapuestas porque están empleando signos de puntuación para ser unidas. Recuerden que si hay un verbo, hay una oración. Entonces tengo trabajo, es un verbo, por lo tanto es una oración. ¿Sí? Es una oración, la palabra sola, es el verbo solo, forma una sola oración. Trabajo. Estudio, segunda oración. Hago manualidades, tercera oración, su verbo es hago. Intento aprender otros idiomas, cuarta oración, su verbo es intento. Estas cuatro oraciones se convierten en yuxtapuestas porque las cuatro oraciones están unidas a través de signos de puntuación, en este caso las comas.
¿Listo? Así funcionan las oraciones yuxtapuestas. Aquí tenemos otro ejemplo. Llegó el día tan esperado, hoy se casa mi mejor amiga. Tenemos dos oraciones simples. Llegó el día tan esperado, su verbo es llegó. Hoy se casa mi mejor amiga. Casa es el verbo de esta oración. Al unirse necesito un nexo. En este caso, el signo de puntuación conocido como dos puntos es el que permite unir las dos oraciones simples, convirtiendo esta oración en una de tipo yuxtapuesta. Finalmente tenemos otro ejemplo. Tenemos muchos gastos, nunca podemos ahorrar lo suficiente. Estas dos oraciones son oraciones simples, cada una por su lado, cada una con su propio verbo. Tenemos muchos gastos, tenemos es su verbo, nunca podemos ahorrar lo suficiente, podemos es el verbo. Muy bien, al unirse estas dos oraciones formarán una oración de tipo yuxtapuesta, que están unidas por un signo de puntuación, en este caso un punto y coma. Finalmente se puede decir lo siguiente, que las oraciones de tipo yuxtapuestas son aquellas oraciones que forman o se unen a través de un signo de puntuación, ya sea el punto y coma, o la coma, o los dos puntos. Solo en estos casos se habla de oraciones yuxtapuestas. Ahora veamos el segundo grupo de oraciones compuestas. Son las llamadas oraciones coordinadas. Son un tipo muy particular de oración compuesta en la que se combinan dos o más proposiciones, es decir, dos o más oraciones que son independientes, que funcionan por sí solas como oraciones simples, pero que al unirse ya necesitan de ciertos nexos. ¿Listo? Son proposiciones independientes de igual jerarquía, es decir, que ambas oraciones pueden funcionar de manera independiente como oraciones simples con sus propios verbos, o del mismo nivel a través de una conjunción coordinante. Es decir, para que se formen oraciones coordinadas, yo necesito unir oraciones simples con o utilizando conjunciones coordinantes. ¿Cuáles son las conjunciones coordinantes? Por ejemplo, la y, ¿sí? La palabra y que funciona como una conjunción, ¿ya? Generalmente usamos esa, pero hay más, ¿sí? Hay más conjunciones coordinantes que van a permitir formar una oración coordinada. Además, estas oraciones son de tipo independientes, ¿listo? Porque pueden tener significados plenos y pueden funcionar sintácticamente de manera única. Veamos algunos ejemplos. Son actrices jóvenes, o sea, no tienen experiencia. ¿Listo? Aquí vemos, fíjense el siguiente caso. Son actrices jóvenes. Es una oración simple, su verbo es son. No tienen experiencia, es una oración simple. Su verbo es tienen. Para que estas dos oraciones se unan y amplíen el significado, necesito un nexo coordinante. En este caso, la conjunción o sea. ¿Ya? La conjunción o sea. Y generalmente las conjunciones de este tipo van entre comas o después de una coma. Estos nexos coordinantes van entre comas o después de una coma. Y en este caso vemos el nexo o sea. ¿Listo? Es la conjunción o sea, que está uniendo la oración 1 con la oración 2. Y si estoy usando un nexo, ojo, no se confundan. Las comas aquí están rodeando al nexo. No es que porque haya coma ya son oraciones yuxtapuestas, no. Las yuxtapuestas unen directamente oraciones mediante signos de puntuación. Pero aquí aparece un nexo y ese nexo es o sea. Por lo tanto, si aparece un nexo coordinante o una conjunción que es este mismo nexo, entonces estamos hablando de oraciones coordinadas. Para que existan oraciones coordinadas deben haber dos oraciones o más oraciones que se unan mediante nexos coordinantes o conjunciones. Aquí está. Ese o sea es una conjunción o un nexo coordinante. Aquí tenemos otro ejemplo. Iría contigo al hospital, pero tengo una entrevista de trabajo. Muy bien, aquí tenemos dos oraciones con sus propios verbos. Iría contigo al hospital, iría es su verbo. Tengo una entrevista de trabajo, tengo es su verbo. Que están unidas estas dos oraciones mediante un nexo coordinante o una conjunción.
En este caso es la conjunción pero. Y fíjense que aquí aparece después de una coma. Esa es la característica de las conjunciones, de los nexos coordinantes o las conjunciones, ¿ya? Que aparecen o al medio de dos comas o después de una coma, como en el caso de pero. Aquí tenemos otra oración. ¿Te quedarás en casa o irás con nosotros a la fiesta? Fíjense acá, ¿te quedarás en casa? ¿Listo? Esa es una oración independiente, su verbo es quedarás. ¿Irás con nosotros a la fiesta? Irás es su verbo, es una oración simple. Para unir estas dos oraciones y se amplíe el significado, yo necesito una conjunción o un nexo coordinante. En este caso la conjunción es o. ¿Listo? Si tengo una conjunción al medio para unir estas dos oraciones simples, entonces la oración será una oración de tipo coordinada. Tenemos, llegó cansado y comió con desesperación todo lo que pudo. Fíjense acá, llegó cansado es la oración simple, su verbo es llegó. Comió con desesperación todo lo que pudo, comió es el verbo de esta oración simple. Para unir estas dos oraciones simples y armar una oración coordinante, necesito un nexo coordinante, y en este caso es la I, es una conjunción. ¿Listo? Al poner la I al medio estoy uniendo estas dos oraciones y la convierto en una oración de tipo coordinada. Aquí tenemos otra oración. Estudió toda la noche, sin embargo no pudo aprobar el examen. Tenemos dos oraciones. Estudió toda la noche, estudió es su verbo, no pudo aprobar el examen, pudo es su verbo. Estas dos oraciones simples están unidas por el nexo coordinante o la conjunción sin embargo, que también aparece entre comas. ¿Listo? Entonces, si aparece un nexo al medio, entonces la oración se convierte en una oración de tipo coordinada. Hablemos en voz baja porque mi hijo está durmiendo. Tenemos la oración simple, hablemos en voz baja. Su verbo es hablemos. Mi hijo está durmiendo. Es la segunda oración simple. Su verbo es está. El nexo aparece al medio, el nexo coordinante o la conjunción por qué. Entonces, al unir las dos oraciones usando la conjunción por qué o el nexo coordinante, tengo una oración coordinada. Otra oración. El bus sale a las 5 de la mañana, o sea, tenemos que madrugar. Aquí tenemos la oración simple, el bus sale a las 5 de la mañana, su verbo es sale. Tenemos que madrugar es la segunda oración simple, su verbo es tenemos. Estas dos oraciones funcionan libremente por su cuenta cuando son oraciones simples. Pero si quiero formar una oración coordinada, necesito un nexo coordinante o una conjunción que es lo mismo. Entonces, aquí tengo o sea, que aparece entre comas, y al poner el o sea al medio para unir estas dos oraciones, toda la oración se convierte en una oración compuesta de tipo coordinada. Bien, entonces las oraciones coordinadas son o consiste en la unión de dos o más oraciones que son de manera independiente o que funcionan de manera independiente por sí solas como oraciones simples, pero que al ser unidas necesitan de un nexo coordinante o una conjunción para generar la unión. Entonces, si uso un nexo coordinante o una conjunción, entonces estoy convirtiendo a esa oración en una oración compuesta de tipo coordinada. Tercera categoría, las oraciones subordinadas. Estas oraciones son un tipo de oración compuesta en la que existe una relación de dependencia entre dos oraciones. Están compuestas de dos elementos, la oración principal y la oración u oraciones subordinadas que dependen de la oración principal. En palabras sencillas, para que exista una oración subordinada, debe existir una oración principal y otra oración subordinada, es decir, una oración que dependa de la existencia de la oración principal. Si no aparece o no existe una oración principal, tampoco existe una oración subordinada. Eso quiere decir oraciones que dependen de la oración principal. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de oraciones subordinadas, simplemente estamos hablando de una segunda oración que depende de la primera oración o que depende de una oración principal. ¿Listo? De esa forma identificamos las oraciones subordinadas. Bien, se complementan, ambas oraciones se complementan. Sin embargo, la segunda oración
Depende de la existencia o de que aparezca la primera oración o la oración principal. Generalmente están unidas por los pronombres relativos, pues generalmente se emplea el pronombre que. La palabra que es muy usada, esta palabra, para unir o para trabajar oraciones subordinadas. Veamos algunos ejemplos. Aquel día que me quedé dormido, llegué tarde. La oración principal está escrita con color negro. Aquel día llegué tarde. Toda esa es la oración principal. Aquel día llegué tarde. Esa es la oración principal. Y la oración subordinada, es decir, la oración que depende de la existencia de la oración principal, es que me quedé dormido. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, esa oración no puede existir por sí sola, porque no tendría sentido. Si ustedes quitan la oración principal, solamente les queda que me quedé dormido, pero no significa nada, ¿sí? Debo ampliar el significado. Entonces, una oración subordinada por sí sola no adquiere significado pleno. Para adquirir su significado pleno necesita de una oración principal, y en este caso la oración principal es aquel día llegué tarde. La oración subordinada está apareciendo al medio. Aquel día que me quedé dormido, llegué tarde. Entonces, ese que me quedé dormido es la oración subordinada que está dependiendo de la existencia de la oración principal. Y fíjense que está introducida por el pronombre que, ¿no? La palabra que. Siempre, generalmente se usa este pronombre o esta palabra que para formar oraciones subordinadas. Segunda oración. Yo no puedo correr como cuando era joven. Fíjense acá. Yo no puedo correr es la oración principal. Su verbo es puedo. La oración subordinada también tiene su propio verbo, como cuando era joven. Era es su verbo. Pero la oración subordinada, que aparece con color rojo, no podría existir por sí sola si no existiese primero la oración principal. Fíjense, si yo quito la oración principal, diría como cuando era joven. Pero como cuando era joven, ¿qué? Falta información. Por eso no puede existir una subordinada sola. En ese caso, entonces, necesito de un nexo. En este caso, el nexo es como. ¿Sí? Es la palabra como, que funciona como nexo para unir a la subordinada con la oración principal. Los jugadores que estaban cansados no jugaron. Otra vez, la oración principal aquí es los jugadores no jugaron y la subordinada aparece metida al medio, que estaban cansados. Esa es la subordinada porque tiene su propio verbo, estaban cansados. Estaban es su verbo, ¿sí? Ahora, si yo quito esa oración en rojo, la subordinada, la oración principal funciona igual. Los jugadores no jugaron, ¿se entiende? Pero la que no se entendería sola es la subordinada, que estaban cansados. ¿Quiénes? ¿Qué? No hay más información, necesito información. Por lo tanto, la subordinada es un complemento de la oración principal. Y para que exista la subordinada debe existir una oración principal. Por eso se llaman oraciones subordinadas, porque una segunda oración depende de una primera oración. A tu hermana le gustaría mucho que fueras a su graduación. A tu hermana le gustaría mucho. Se entiende, esa es la oración principal. Pero si yo dijera solamente que fueras a su graduación, falta información. Que fueras a su graduación. ¿Qué? ¿Quién? ¿No? Entonces falta información. Por lo tanto, la subordinada está complementando a la oración principal. Y si ustedes se dan cuenta, cada oración, tanto la principal como la subordinada, tienen su propio verbo. ¿Sí? Por eso es una oración compuesta, porque tienen su propio verbo. Pero es una subordinada porque la segunda oración depende de la oración principal, es decir, la primera. Otra oración. Cuando me desperté, todavía no había amanecido. Bien, aquí tenemos. La oración principal es todavía no había amanecido. Esa es la oración principal, ¿sí? Porque recuerden que para que una oración subordinada exista, necesita un nexo, ¿ya? Y el nexo aquí es cuando. Esa es la palabra nexo, ¿ya? Ahora, si ustedes esta oración que aparece al inicio la llevan al final de la oración principal, también funciona. Fíjense, todavía no había amanecido cuando me desperté. ¿Se dan cuenta? Por eso la oración subordinada muchas veces es movible, se puede mover de lugar, se puede cambiar de lugar, ¿listo? No siempre, en algunas ocasiones, ¿listo?
El detalle es que para que exista una oración subordinada necesita un nexo, ¿ya? En este caso el nexo es cuando. Ahí arriba vimos que el nexo es qué. Y más arriba vimos que el nexo es cómo. ¿Listo? Esos son los pronombres relativos. ¿Listo? Que se usan para realizar o trabajar oraciones de tipo subordinadas. Si manejas, no tomes bebidas alcohólicas. Fíjense que yo puedo mover la oración subordinada al final. No tomes bebidas alcohólicas, coma, si manejas. ¿Listo? Entonces, fíjense que se puede mover de lugar la oración subordinada en este caso. Ahora, ¿cuál es el nexo que une a la oración subordinada con la oración principal? El sí. Ahí es el sí. El sí está funcionando, o la palabra sí está funcionando como nexo de la subordinada con la principal. Si manejas, no tomes bebidas alcohólicas. Fíjense ustedes, tanto la oración subordinada que aparece con rojo y la oración principal que aparece con negro tienen su propio verbo. Manejas y tomes son los respectivos verbos. Y finalmente tenemos la última oración. Tengo la esperanza de que recapacitarás. Tengo la esperanza. Esa es la oración principal. De que recapacitarás es la oración subordinada. ¿Por qué es la subordinada? Porque por sí sola no tiene significado, no tiene sentido. Además se está uniendo la oración subordinada a la oración principal mediante el nexo que. Y cada oración tiene su propio verbo. Tengo, recapacitarás. ¿Listo? En otras palabras, las oraciones subordinadas se llaman así porque la segunda oración no puede existir sola, depende de la oración principal. Sí o sí tiene que aparecer una oración principal para que exista una oración subordinada que amplíe la información de esa oración principal. Si ustedes se dan cuenta, las oraciones subordinadas pueden aparecer al medio de la oración principal, al final de la oración principal, al inicio de la oración principal. Esa es la característica peculiar que tienen las oraciones subordinadas. ¿Listo? Muy bien. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por ahora y conmigo será hasta una próxima entrega.